Bienvenidos, estimados estudiantes de la clase virtual de matemática. El tema que vamos a ver hoy, dentro de lo que es estadística, medidas de dispersión. El objetivo de la clase es analizar el comportamiento de un grupo de datos por medio de su dispersión y calculando sus valores. Vamos a entender primerito qué son las medidas de dispersión para luego ver las fórmulas y realizar un ejercicio para que usted pueda hacer esos cálculos. Las medidas de dispersión lo que hacen es conseguir un número que ofrece información sobre la variabilidad de un dato, de un conjunto de datos. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver qué tan dispersos están los datos, ¿no? En otras palabras, estas medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho, poco, más o menos comparado con otra. Veamos un gráfico, mire. ¿Qué significa dispersión? Aquí tenemos una liñita. Esa liñita viene a ser el punto central de los datos, que eso ya vimos en la clase anterior, las medidas de tendencia central. Entonces vamos a suponer que esta es la media. Esa rayita que está ahí es la media. La dispersión viene a ser qué tan alejados están los datos de esta media. Aquí tenemos la primera gráfica, datos con baja dispersión significa que la mayoría de datos se acerca al punto central. Aquí dice datos con alta dispersión, significa que hay datos que están lejos de este promedio. Entonces, este tipo de medida lo que hace es reconocer cómo están esos datos distribuidos. Esta información es necesario siempre que nosotros calculemos las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Las dos me van a ofrecer una información para yo poder tomar decisiones. Y vamos a ver un ejemplo acerca de por qué dice que yo puedo tomar decisiones. Resulta que una persona quiere pasar un río y le pregunta a la persona que conoce el río, puede ser un guía de turismo, alguna cosa, y le va a preguntar si puede pasar el río. Entonces, ¿qué datos tenemos nosotros de aquí? Resulta que la persona mide 1 metro con 80 centímetros. Entonces, el guía o la persona que conoce el río le va a decir, pues, la profundidad media del río es de 1,5 metros. Entonces, con esa información, les pregunto a ustedes, ¿se arriesgarían a pasar el río? Dice que la profundidad media, o sea, la profundidad promedio, tanto con altos, con bajos, dice que es de 1,5 metros. Y ahí viene la pregunta, ¿ese es dato suficiente como para que usted se arriesgue a pasar el río? No, No, dice. Ya, no, ¿por qué? Porque no se sabe si habrá unas variables. partes altas, unas partes más profundas. Entonces, la otra información que le va a dar el guía dice que la profundidad mínima del río es 1,4 metros y la profundidad máxima es de 1,6 metros. Con esta información, ahora sí, ¿usted pasaría el río? Sí, Sí, ¿no es Sí, cierto? Entonces, usted, porque imagínese, 20 centímetros va a tener, o sea, más o menos cuando esté en su cuello el agua, va a poder usted pasar, o sea, no se va a ahogar. ¿Por qué? Porque la profundidad media es de 1,5 y dice que la mínima es 1,4 y la máxima 1,6, o sea, no se va a hundir. En otras palabras, ¿no? Entonces, eso se llama dispersión. Yo tengo la profundidad media y este 1,4 y 1,6 significa que no están alejados, están casi cerca del 1,5. Entonces, usted toma una decisión de pasar el río. Vamos a ver el otro caso. El otro caso me dice, nuevamente aquí están las dos personas. A una persona le pregunta a la otra si, qué datos necesito para pasar el río y resulta que tiene la misma estatura, la misma profundidad media, mire, le dice que es 1,5 de profundidad media, pero los datos extremos son, dice que la profundidad mínima es 0,5 metros, excelente, está en medio metro de profundidad, le llegará tal vez hasta la cintura, pero la profundidad máxima es de 2,5 metros. ¿Con esta información pasaría usted el río?
No. No, porque No, mire, licenciado. se ahogaría porque aquí dice la máxima es de 2,5 metros. Y como hay corriente, entonces usted no va a poder pasar con tranquilidad. Entonces, mire, ¿qué pasó aquí con la dispersión? Si bien es cierto, sigue siendo la misma media, 1,5, pero aquí ya se están alejando. Mire, se aleja 1 metro, de 1,5 a 0,5 hay una distancia de 1 metro. Y mire, de 1,5 a 2 se están alejando. Eso se llama dispersión. ¿Qué tan alejados están los datos o tan cerca de la mitad, del promedio? Entonces, para eso me sirve lo que es dispersión. Saber los extremos, qué está pasando con el resto de datos, qué tan cerca están de la media aritmética, del promedio. Pues eso es la aplicación de lo que es medidas de dispersión. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando usted, por ejemplo, se va a una piscina, va a pasar lo mismo y eso es lo que vamos a ver ahorita. Resulta que usted se va a ir a una piscina con sus hijos, nietos, ¿no? Sobrinos. Y aquí está la piscina y una única piscina, donde que comienza con una profundidad y va aumentando. Pues en el primer caso, resulta que la altura media es de 1,5 metros. Y aquí usted necesita saber cuál es la altura mínima y la altura máxima. Y dice que la altura mínima es 1 metro y la altura máxima 2 metros. Entonces, ¿usted qué debería hacer con, con sus nietos, sus hijos? Que estén solo en la orilla que está, Es 1 metro. ¿ya? De 1 metro. O sea, pero imagínese 1 metro y luego 1,5. O sea, usted va a tener un poquito de espacio para que disfruten sus hijos, ¿no? Pero esa es una información, ¿no? Mire, ¿cuánto hay de dispersión? De 1,5 a 1 metro hay medio metro de diferencia. Y lo mismo, de 1,5 a 2, o sea, sí está cerca. Pero como que irse hasta los 2 metros, a menos que sepa nadar bien, puede irse. El caso 2, mire, la misma piscina, la misma altura media, pero resulta que el dato extremo es 0,5 metros y el otro dato es 2,5 metros. Se alejaron más. Si bien es cierto, aquí voy a tener un poco más de libertad porque de 1 metro desde profundidad a 0,5 metros, como que aquí no voy a tener mucha preocupación de que tal vez su hijo pequeño esté ahí, siempre vigilado, ¿no? Pero si se va alejando de de este límite, como que ya tenemos que tener cuidado. Entonces, mire, esa es información que nosotros a veces o sí tenemos en las piscinas, en algún lugar, donde que sí nos dan esa información, altura promedio, la mínima, la máxima, y nosotros con eso podemos tomar decisiones. Pues eso se llama medidas de dispersión. Las medidas de dispersión siempre van a estar acompañadas de las medidas de tendencia central, saber dónde está el punto medio y qué tan alejado están los otros datos. ¿Están alejados o no están alejados? ¿Ya? Entonces, con esta información, ahora sí vamos a conocer dos medidas de dispersión. Son la varianza, que se lo representa con la S elevado al cuadrado, y dice que mide la dispersión o variabilidad de los valores respecto a un valor central, que en este caso se llama la media. ¿Ya? La fórmula que vamos a utilizar parece media rara, pero van a ver que siguiendo los pasos es bastante fácil. Dice que esta varianza, S al cuadrado, va a ser igual. Aquí está un símbolo, como que fuera una M o una E. Esta es la letra griega sigma, y esto significa sumatoria. ¿Ya? Sumatoria de una frecuencia por, aquí está la marca de clase, menos la media, todo esto elevado al cuadrado y sobre el número de elementos. La otra medida que vamos a manejar es la desviación típica. Esta desviación típica también ofrece unas medidas de dispersión, una información de dispersión o variabilidad respecto a una media y no es nada más que la raíz cuadrada de esta varianza. Una vez que yo calculo esta varianza, saco la raíz cuadrada y obtengo la desviación típica. Y aquí está la fórmula, que S va a ser igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado. Es lo que vamos a calcular. Entonces aquí están
Los significados, S al cuadrado significa varianza, la S solita desviación típica, la FI significa frecuencia, frecuencia es el número de datos que tengo en cada clase, XY es la marca de clase, XY, una barrita encima es la media, que eso ya vimos en la clase anterior, y N es el total de datos. Aquí está el significado. Ahora sí, vamos a realizar un ejercicio completo, paso a paso, para que usted pueda desarrollar su tarea. Pues el ejercicio dice, las edades de los participantes en un concurso de literatura de un colegio se muestran en la siguiente tabla. Y aquí está la tabla. Aquí ya le están dando, en estas tablas generalmente ya les va a dar las letritas. Dice que la edad, y aquí está XY. Esto va a ser la marca de clase. Y aquí está FI, que es la frecuencia. ¿Qué significa eso? Para entender estas tablas tenemos que comprender lo siguiente. Esta marca de clase me da, en este caso, la edad. Dice 13 años, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Generalmente va a estar siempre con una constante. Aquí está de un año en un año. Pueda que esté de 5 años en 5 años, como intervalo. Esto se llama marca de clase. Pero mire, ¿qué significa esta frecuencia? Significa que 3 personas, 3 estudiantes tienen 13 años. 4 estudiantes tienen 14 años. 7 estudiantes, 15. 10 tienen 16 años. 11 tiene 17. 8 tienen 18 y 2 estudiantes tienen 19. El total de las personas que están aquí participando, si nosotros sumamos cada uno de, en este caso, de las frecuencias, me da 45 personas. Pues aquí tengo esa información, 45 participantes. Ahora lo que me pide es calcular la media, el promedio de esto, completar una tablita que ya vamos a ver, calcular la varianza y calcular la desviación típica. Entonces vamos a calcular primerito el promedio. El promedio habíamos dicho que es la suma de los números dividido para el total de números. Pero si usted se da cuenta, mire aquí, dice 45 personas, pero aquí no hay 45 datos, como estábamos acostumbrados para sumar 3 más 4, más 7, no hay. Pero sí sabemos esta cantidad, 13, dice que son 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A utilizar esta fórmula. Dice que la media es igual. ¿Qué significaba esta, como tipo E o M, dada la vuelta? ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba esta letra? Sumatoria. La sumatoria. Ya. Voy a sumar el producto de XY por FI. ¿Qué significa eso? Lo siguiente. Pues la media va a ser igual. Dice el producto XY. ¿Cuál es XY? La edad. Por FI. ¿Cuál es FI? La frecuencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? 13 por 3. Multiplico estos dos. Más, porque dice sumatoria, los otros dos. 14 por 4. Más el 15 por 7. Más el siguiente, 16 por 10. Más el 17 por 11. Más el 18 por 8. Más 19 por 2. ¿Ya? Todo esto debe estar dividido ¿para cuánto? La 45. Para 45, que es el total de elementos. Entonces realicemos las multiplicaciones. Ahí sí necesito que me ayuden. 13 por 3. 39. Ya, 39. Más 14 por 4. 56. Correcto, 56. 56. Más 15 por 7. 105. Ya, 105. Más 16 por 10. 160. Ya, 160. Más 17 por 11. Así es. 10. 187. Ya, 187. Más 17 por 8. 18 por 8, perdón. 8 por 8. 144. 144. Ya, 144 y más 19 por 2. 38. Ya, 38. 38. Todo esto para 45.
Hemos realizado las multiplicaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Debe haber aquí 7 resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correcto. No hemos omitido ninguno. Ahora realicemos la suma de todos esos números que están en el numerador. 729. Ya, 729. Listo. Y esto dividido para 45. Realice ahora esa división. 16.2. Ya, 16,2 ha sido el promedio de, en este caso, de las 45 personas con relación a la edad. Entonces, el promedio ha sido 16,2 años, en este caso. Pues vamos a completar la tabla. Aquí tengo la tabla. Como dato, voy a colocar el promedio. ¿Cuánto salió el promedio? 16.2. Ya, acá arriba voy a poner que el promedio es 16,2 porque eso voy a utilizar para completar esa tabla. Ya voy a completar esa tabla siguiendo las instrucciones que está en cada cuadro. Dice que debo restar XY menos el promedio. ¿Cuál es XY? La edad. Pues voy a hacer esa resta. Voy a colocar aquí, en este caso, 13 menos el promedio que es 16,2. ¿Cuánto me da el resultado de esto? Menos 3,2. Ya, menos 3,2. Y eso tengo que hacer con cada uno de los valores. Siempre va a ser la edad menos este promedio que saqué. Entonces el siguiente sería 14 menos 16,2. ¿Cuánto da? Menos 2,2. Ya, menos 2,2. El siguiente valor sería 15 menos 16,2. ¿Cuánto da? 1.2, licenciado. Ya, menos 1,2. El siguiente va a ser 16 menos 16,2. 0.2, licenciado. Ya, 0.2. menos 0,2. Irán viendo el signo que le sale. Ahora veamos qué dice aquí. 17 menos 16,2. 0.8. 0. 0,8. Esto va a ser igual, esto salió positivo, 0,8. El siguiente sería 18 menos 16,2. 1,8. 1.8. 1,8. Y el último sería 19 menos 16,2. 2.8. 2,8. Listo. El siguiente paso, mire, ¿qué dice? XY menos X media elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que este resultado, el resultado que acabo de sacar de esta resta, tengo que elevar al cuadrado. Es decir, menos 3,2 elevo al cuadrado. ¿Cuánto me da al elevar 3,2 al cuadrado? 10.24. 10,24. Aquí hay una pequeña indicación. Todo número positivo o negativo, cuando está elevado al cuadrado, siempre me va a dar positivo. O sea, en esta tablita, el elevar al cuadrado, toditos los resultados debe darme positivo. Si aquí está negativo, no importa, me da positivo. Y si aquí está positivo, me sigue dando positivo. Esa es regla de la, en este caso, de la potencia. Pues nuevamente aquí sería menos 2,2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da? 4.84. 4,84, correcto. El siguiente, menos 1,2 elevo al cuadrado. 1.44. 1,44, correcto. El siguiente sería menos 0,2 elevado al cuadrado. 0.04. 0,04, correcto. Vamos al siguiente. 0,8 elevado al cuadrado. 0,64. 0,64, correcto. Vamos, 1,8 elevado al cuadrado. 3,24. 3.24. Correcto. 3,24, correcto. Y el último valor que sería 2,8 elevado al cuadrado. 7,84. 7,84. Ahora, mire lo que dice XY menos X media elevado al cuadrado por FI. Significa que a este nuevo resultado le voy a multiplicar por FI. ¿Cuál es el FI? La cantidad de alumnos. Exacto, esto se llama frecuencia, es la frecuencia. Entonces, ese nuevo resultado voy a multiplicar por la frecuencia. ¿Cómo queda la operación? 10,24, en este caso por 3, porque tengo 3 personas que tienen 13 años. ¿Cuánto me da ese valor? 30.72. Ya, 30,72, correcto.
El siguiente valor sería 4,84 por este 4, por 4. ¿Cuánto me da? 19,36. Correcto, 19,36. El otro valor sería 1,44 por 7. 10,08. Ya, correcto, 10,08. El siguiente sería 0,04 por 10. 0,40. 0,40. Exacto, 0,40. Es correcto. El otro valor sería 0,64 por 11. 7,04. Correcto, 7,04. El siguiente valor, 3,24 por 8. 25,92. 25,92. 92. Correcto. Y el último valor sería 7,84 por 2. 15,68. 68. Listo, 15,68. 68. Ya les voy a indicar la utilidad de lo que estamos haciendo. No es un trabajo en vano, sino es lo que tenemos que hacer para calcular, para que sea más rápido el cálculo de la varianza y la desviación típica. Ya, como siguiente paso, lo que vamos a hacer es sumar estos últimos resultados. Sume 30,72, 19,36 y toda esta columna de resultados. Sume eso. 109,20. 109,2 ha sido esta sumatoria. Con este resultado, dice que en este caso la varianza, porque eso me pide calcular, es igual a la sumatoria de FI por XI menos la X media elevado al cuadrado y todo dividido para N. Pues mire, si usted se da cuenta, XI menos X media ya hicimos esta resta. Luego dice que este XI menos la media tengo que elevar al cuadrado, ya está hecho. Y luego dice que ese resultado de elevar al cuadrado debo multiplicar por FI y ahí lo hicimos, aquí en la tercera columna. Y al final dice sumatoria, eso quiere decir que aquí está sumado. Entonces, para calcular este valor, lo único que tengo que hacer es esta sumatoria de 109,2, tengo que dividir para ¿cuánto? ¿Cuánto vale la N? ¿Cuánto es el número total? 45. 45. ¿Ya? Y ahí tendríamos ya toda esta fórmula que nosotros parecía que fuera media rara, debido a esta tablita. De esta manera siempre se desarrolla. Hemos simplificado bastante todo su desarrollo. Entonces, mire, divida 109,2 para 45. ¿Cuánto me da? 2,42. Ya, 2,42 y esto ha sido la varianza. ¿Qué significa eso? Mire, aquí tengo 16,2 del promedio. Y este 2,42 significa que los datos no están alejados de este 16,2. ¿Cuál es el dato mínimo? 13. ¿Y cuál es el dato máximo? 19. O sea, no hay tanto, no está muy alejado esos valores del promedio. La siguiente que tengo que calcular viene a ser la desviación típica. ¿Y cómo calculaba la desviación típica? Mire, aquí está la fórmula que le voy a mover. ¿Y qué dice que tengo que hacer en esta desviación? La raíz cuadrada. Sacar la raíz cuadrada. Entonces aquí lo que voy a hacer es, esto va a ser igual, ¿la raíz cuadrada de qué voy a sacar? De 2,42. Entonces aquí tengo que poner la raíz cuadrada de 2,42. Saquen por favor esa raíz. Dice en 1,55. Correcto. 1,55 es el valor en este caso de la desviación típica. Y eso sería lo que usted tiene que hacer y eso sería la manera de calcular estos valores de medidas de dispersión. Una pregunta, licenciado. ¿Cuál es la variancia? La varianza es el S cuadrado. Este es varianza. El S cuadrado. Ah, ya. Y esta de aquí es la desviación. Ya. Gracias, licenciado. Esa sería la clase de hoy, estimados estudiantes. Y bueno, para mí ha sido un gusto poder estar con ustedes en este año que ha sido, en este nivel que ha sido de noveno.
Nos No, despedimos. licenciado, gracias Listo, por toda la entonces, información. Nada, gracias, licenciado, cuidan. por todo. Y que se cuide mucho. Y gracias por todo. Listo, muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado, por todo. Gracias, Gracias, Lice. Licen, por la paciencia y la manera de explicarnos que nos ha ayudado mucho. Para servirles, un gusto. Gracias también, Licen. Muy amable por todo, mi Licen. Gracias. Gracias a ustedes que son las que me tienen paciencia. Gracias, licenciado. No, que se Muchas gracias, repita mejor otro año con usted. Se Listo, le agradece un mucho gusto. y estaremos volvernos a ver El próximo nivel, espero que sí. Entonces, se cuidan. Doy por finalizado la clase de hoy. Gracias, Un Licen. gusto. Gracias. Hasta mañana con todos.